Aquí seguimos en estas jornadas, las bibliotecas rurales también cambian. Venimos de escuchar a Juan Sobrino, una de las personas más creativas de España según la revista Forbes, que nos ha explicado algunos de sus proyectos y nos ha dado un consejo de lo más interesante. Y ahora vamos a continuar con un proyecto y con una persona que también es muy, muy interesante. Yo lo conocí en un máster sobre biblioteconomía y aquí está para contarnos esta experiencia creativa que tanto esfuerzo le ha llevado, pero que le ha producido muchas satisfacciones. Él es David Pérez Rego, que es el responsable de Los Cuentos que Curan, un recurso web donde se buscan y analizan, seleccionan y recomiendan cuentos para la biblioterapia infantil. Además, es licenciado en Historia del Arte, posgrado en Formación de Profesorado, técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, máster en Biblioteconomía y Documentación en la Era Digital, que es donde yo le conocí, y bibliotecario desde hace 20 años en la Biblioteca Pública de Oporriño en Pontevedra, una biblioteca bueno, pues que es bastante destacada en el panorama bibliotecario gallego. David ha participado en diversos cursos y encuentros profesionales y realizado varias publicaciones en distintos campos y me ha señalado que también para él es muy importante, y a mí me parece de maravilla porque la familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y también de las bibliotecas. Es padre de 2 niños pequeños. David, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues nada, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que te encuentres a gusto y estoy convencido de que lo que nos vas a contar va a ser muy interesante. Si te parece, les digo a las personas que nos están siguiendo que yo ahora me voy a retirar, pero antes les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el canal de YouTube a través del que están viendo estas jornadas en línea de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y que cuando termines yo volveré a entrar, te haré algunas preguntas, entre ellas las que haya en el canal de YouTube. Así que David, cuando quieras, adelante y muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a Carlos por la presentación, gracias a la Junta de Castilla y León y de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por haberme invitado a estas jornadas. Gracias y hola a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de Internet. Bien, cuando me ofrecieron participar en estas jornadas y hablar sobre mi biblioteca, sobre el proyecto de Los Cuentos que Curan y sobre el mundo de las bibliotecas rurales, me preocupó un poco cómo salir airoso del tema, porque me encantaría hablar de muchas cosas distintas y aburriros lo menos posible. Por eso decidí hacer una exposición de todas estas cuestiones desde un enfoque bastante personal, planteando algunas recetas posibles para una biblioteca mejor, desde mi experiencia y mi opinión, y luego hablaros un poco sobre mi proyecto de Los Cuentos que Curan. Ojalá todo esto os pueda resultar interesante para reflexionar y le saquéis algo de partido, algo de provecho, sin que resulte demasiado pesado para estas horas de la mañana. Bien, desde hace unos 20 años trabajo como auxiliar en una biblioteca de pueblo, la Biblioteca Municipal de Oporriño, un municipio de 20.000 habitantes en el sur de Pontevedra. Quizá mi biblioteca no responda del todo a ese concepto que entendemos por biblioteca rural, porque estamos en el área metropolitana de Vigo y en realidad Porriño es un polo industrial bastante considerable. Pero en Galicia hasta lo urbano es un poco rural. Y después de todo, lo que llamamos área metropolitana de Vigo es un conjunto de pequeñas localidades con una enorme dispersión rural. Así que si tuviera que decir si la mía es una biblioteca urbana o rural, supongo que como buen gallego diría, depende. Y francamente, me quedo tan pancho. Bien, para situarnos, la Biblioteca de Porriño abrió en 1990 en el Centro Cultural del Pueblo. Realmente, a lo largo de sus primeros años, funcionó de aquella manera, como un servicio casi testimonial, con muchas carencias, que os voy a contar. Prácticamente no se compraban libros y por lo tanto casi no había préstamo.
y era muy poco visitada, salvo por los estudiantes. Pero alrededor del 2003 parece que se alinearon los astros, un cambio político nos trajo un alcalde más interesado por la lectura y yo pasé de trabajar en cultura a trabajar como auxiliar de biblioteca. Desde entonces y hasta ahora, el personal lo formamos 2 personas, además de algún compañero de otros servicios que a veces nos echa una mano, porque si no sería imposible. Una situación de personal muy precaria, como veis, pero que nos permite ir tirando, haciendo malabares. Y aunque el personal siempre ha sido nuestro mayor déficit, como supongo que pasa en todas las bibliotecas pequeñas, me parece interesante destacar una cuestión. Que 2 personas ya forman un equipo. Y un equipo con propósito e ilusión es infinitamente más eficaz que una persona sola. Pienso que una de las mayores maldiciones del bibliotecario rural es la soledad, el aislamiento. Una pequeña condena que puede derivar en incomprensión, frustración, conformismo. Por eso, creo que es fundamental establecer contactos, crear equipos formales o informales con otros compañeros bibliotecarios, tejer redes, comunicarse, llamarse por teléfono, videoconferencia, preguntar, difundir las experiencias de primera mano, contándose lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado, cómo lo hemos hecho, quedar de vez en cuando para comer y contarnos las penas y los éxitos. Es decir, trabajar, aunque sea en remoto y de forma informal, dentro de una comunidad profesional que comparta el propósito y la ilusión de hacer que las cosas cambien mejor. Y así evitemos ese posible aislamiento endémico del bibliotecario rural. Y además, ojo, es mucho más divertido trabajar en equipo. Como decía, por aquel entonces mi compañero y yo formamos un equipo muy pequeño para una biblioteca que abre 11 horas al día, 5 días a la semana, y con el volumen de actividad al que hemos llegado. Pero vaya, un equipo que es más de lo que había antes. Y desde aquella hasta ahora, el camino ha sido largo, activo, ilusionante y también muy divertido. Con sus glorias y sus penas, que os voy a contar, que son muchos años, pero tampoco hemos perdido el tiempo. Allá por el 2003, las directrices del nuevo alcalde fueron claras. Haced lo que os dé la gana, pero no gastéis mucho dinero. Así que nos planteamos hacer una estrategia de marketing de bajo coste, vamos a llamarla así. La falta de dinero la suplimos en parte con trabajo y creatividad y nos pusimos a hacer actividades de todo tipo, pero de todo tipo. No es cuestión ahora de ponerse a mencionarlas porque fueron muchas y variadas de todo tipo. Pero de esa forma, a base de muchas actividades originales y creativas, fuimos consiguiendo que una biblioteca que malvivía como un servicio testimonial se fuera convirtiendo en una biblioteca con mucha presencia en su comunidad, con muchísima actividad en toda la comarca y como un referente quizá de las bibliotecas municipales de Galicia, las bibliotecas pequeñas. Mirad nuestros indicadores de usuarios. A la izquierda tenemos las altas de usuarios desde 2006 a 2021, como veis en continuo aumento, y a la derecha los porcentajes de población inscrita en comparación con el ámbito español y gallego, según los datos del 2019, que son los últimos publicados por el conjunto del Estado. Como veis, estamos bastante bien, y a día de hoy tenemos más de 7.800 usuarios para una población de unos 20.000 habitantes. Vale, y ahora las estadísticas de préstamo. A la izquierda tenemos la evolución de préstamos desde el 2006 al 2021, constante crecimiento, salvo el parón del COVID, que lo tenemos ahí al final. Mencionar que este año 2022 estamos batiendo todos nuestros registros históricos de préstamo, con diferencia. Estamos prestando alrededor de un 40% más que el año pasado.
Y a la derecha, el porcentaje de préstamo per cápita en comparación con el ámbito español y gallego, también según datos del 2019, que son los últimos publicados. Como veis, tuvimos más de 26.000 préstamos para una población que entonces no llegaba a los 20.000 habitantes. Como veis, tenemos un porcentaje que casi duplica la media gallega. De hecho, somos la biblioteca gallega con mayor préstamo per cápita desde hace algunos años. Y este 2022, si seguimos así, la tendencia, la estimación es llegar casi al 2%. Bien, total, que como producto de aquella estrategia de bajo coste de la que estábamos hablando, nuestra comunidad local afortunadamente respondió a las actividades que empezamos a organizar y de esta forma fuimos ganando mucha difusión, muchos titulares de prensa y algunos premios. Con ello mejoramos nuestra imagen y valor como servicio, lo cual nos permitió demandar más inversión y financiación para la biblioteca. Ante esta coyuntura, el ayuntamiento se acabó rascando el bolsillo y así pudimos conseguir lo que realmente nos interesaba, que era mejorar la colección, las instalaciones y los servicios, para ganar y fidelizar usuarios cuyas necesidades quedaban así más satisfechas. Y el éxito de esta estrategia creo que queda reflejado en los datos que acabamos de ver. Personalmente soy de la idea de que las actividades temporales son muy necesarias para que la biblioteca participe de forma activa dentro de la comunidad. Pero lo más importante en una biblioteca, creo, siguen siendo las instalaciones, la colección y los servicios sobre la colección. Creo que estos tres pilares son insustituibles en una biblioteca que funcione como tal, porque la mayor parte de los usuarios siguen viniendo a nuestras instalaciones buscando el servicio de préstamo de libros. Esto es así. Las actividades puntuales pueden atraer a usuarios potenciales hasta nuestra biblioteca, pero a la larga, como no les ofrezcamos unas buenas instalaciones, una buena colección y unos buenos servicios sobre la colección, esos usuarios probablemente ya no volverán a la biblioteca por mucho tiempo. Quizá los hayamos perdido. Por ello, debemos ofrecerles desde el principio unas instalaciones accesibles y agradables, muy necesarias en la rural, donde apenas tenemos espacios públicos de interacción social, donde casi no disponemos de esa opción del tercer espacio que propone la biblioteca y que permite mantener a las comunidades locales cohesionadas. Fijaos en las instalaciones que tenemos hoy en día y compararlas con aquellas fotos viejunas de hace años. Como veis, ahora tenemos un espacio agradable donde apetece estar, pasar el tiempo, hojear libros, conversar, sentarse, hablar. Aprovechamos el cierre del confinamiento por el COVID para hacer una OPA hostil y abrir una sala de estudio con 70 puestos en un edificio próximo, la tenéis ahí arriba. Y eso liberó la sala de consulta para convertirla en una verdadera sala de consulta de una biblioteca, un espacio para estar. También pusimos un buzón exterior, que es la tercera foto, que nos da mucho juego. Y aquí tenemos más fotos. Bien, en su día, hace bastante tiempo, también colonizamos una sala de exposiciones que había en el edificio para hacer una sala infantil muy chula, que es esta que veis aquí, que tiene muchísimo movimiento diario, las tardes está llena de niños, y donde los niños y las niñas pueden pasar las tardes tirados por cualquier parte leyendo. Bueno, ya veis que somos como un virus que se expande por los espacios que tenemos alrededor. Es lo que hay que aprovechar las oportunidades. Arriba tenemos el espacio de recepción, el mostrador de tránsito. Además, en las instalaciones es imprescindible tener una colección física muy actualizada, con las últimas novedades y ejemplares múltiples, para que los usuarios no tengan que esperar 3 meses para leer en la biblioteca el último libro de Ken Follett. Eso no puede ser. Una colección organizada en centros de interés, secciones temáticas, selecciones recomendadas que van cambiando, haciendo que cada semana encontremos en la biblioteca nuevas propuestas de lectura que animen al usuario a venir periódicamente.
Una colección gestionada con eficacia, sin tenerle miedo al expurgo, donde tengamos presente que los libros son para usarse, que la biblioteca no es un almacén y que la cantidad de libros en estanterías repletas de ellos muchas veces es un factor que resta atractivo para el usuario. Esta es una foto del antes, aquí a vuestra izquierda. En realidad daba miedo enfrentarse a esas estanterías atiborradas de libros, muchos de ellos sin usarse desde hacía años, y eso que habíamos relegado las enciclopedias allá arriba. Y esta es una foto del después, a vuestra derecha, después de haber hecho un expurgo muy decente, ganando espacio para que la colección respire, resulte atractivo pasear entre las estanterías, hojear los ejemplares, con una sinaléctica clara, presentadores de libros, cartelas informativas, selecciones temáticas accesibles por QR y espacios donde sentarse, consultar libros tranquilamente, hojearlos, decidir la próxima lectura. En relación con esto, fijaos en nuestros datos. Un indicador que me parece fundamental para evaluar la eficacia de una colección es el índice de rotación de la colección, es decir, el promedio de préstamos por documento. Fijaos que en Porriño tenemos menos documentos por habitante que la media española y que la media gallega, pero nuestro índice de rotación es el doble. Creo que lo importante no es la cantidad de libros que tenga una biblioteca pública, una biblioteca que no sea de depósito, sino que esos libros se usen. Incluso creo que es muy negativo que una biblioteca acumule muchos ejemplares si estos no se usan. Porque una biblioteca atiborrada de libros que no se usa supone un importante gasto inútil de recursos, supone mucho ruido documental y supone mucha más confusión para la búsqueda directa por parte de los usuarios. Creo que es fundamental aplicar una política de expurgo seria que haga más eficaces nuestras colecciones, porque no por tener más libros estos van a usarse. A veces es al contrario, lo decimos. Quedémonos con los libros que vayan a usarse y cambiemos más estanterías por sillones. Estamos hablando de una colección física, pero también hay que mencionar la colección digital, muy importante para las bibliotecas rurales, porque tenemos el problema de la dispersión rural, el problema de la movilidad geográfica. Y de hecho creo que somos las bibliotecas rurales quienes más partido podemos sacarle a este tipo de colecciones. Aunque no tengamos mano para contratar este tipo de plataformas, que son lógicamente gestionadas por redes y sistemas más amplios, sí tenemos el poder de promocionarlas en nuestra comunidad y reducir la brecha digital asesorando a nuestros usuarios para que puedan usar esos contenidos digitales y los dispositivos de lectura necesarios. Promocionarlas y enseñar a usarlas con eficacia. Mencionar que nosotros en Porriño tenemos la plataforma de contenidos digitales de la Xunta de Galicia, Galicia Lee, que ofrece un catálogo en gallego y otro catálogo en castellano, ese Biblio. Y además hemos contratado por nuestra parte FIL, la plataforma de contenidos audiovisuales. En Galicia solo tenemos Vigo y Porriño. Y como tercer pilar de los que hablábamos, los servicios. Unos servicios con valor humano, donde ocupa un lugar muy importante la recomendación de lecturas. Creo que la tarea de recomendar lecturas de la forma más personalizada posible, hacer de filtro entre la enorme oferta editorial tan abrumadora para el usuario que a veces desiste o se frustra tanto por comenzar un libro y que no le gusta, y buscar otro y que tampoco le gusta. A veces esto provoca que abandonen el hábito de la lectura, es así. Recomendar lecturas debería ser una de nuestras funciones principales. Ahí podemos convertirnos en los mejores intermediarios si usamos las herramientas digitales que nos pueden ayudar muchísimo. Luego hablaremos de esto. Me interesaría destacar también la enorme importancia que tiene la atención al público, la amabilidad
la predisposición y personalización del trato humano por sí mismos, pueden crear usuarios fidelizados, y más en el medio rural, donde tanto escasean los espacios de socialización y donde tenemos un importantísimo problema de soledad entre la población mayor. Naturalmente, para todo ello contamos con la ayuda de las tecnologías digitales, que usadas dentro de una estrategia, con una planificación eficaz, nos pueden ayudar muchísimo en cada uno de nuestros pasos, como el que acabamos de apuntar de la recomendación de lecturas. Pero teniendo siempre en cuenta que detrás de cada acción digital debe haber un servicio a una persona. Como decía Michael Gorman, presidente de la ALA ya por el 98, hay que utilizar la tecnología de forma inteligente para mejorar el servicio. Porque la tecnología nunca es un fin, sino un medio, una herramienta para ayudarnos a hacer algo. Si no tenemos esto en cuenta, podemos correr el riesgo de perdernos en el océano digital. A lo que me refiero es que trabajar en el mundo digital, y sobre todo redes sociales, requiere hacerlo con una estrategia digital muy bien pensada, objetiva, que evite dejarnos llevar y acabar trabajando para el aire. Porque este ecosistema puede dar pie a trabajar creando contenidos, para nosotros muy valiosos, y luego publicarlos en la red con la esperanza de que sirvan para algo, como si eso por sí mismo ya justificara el esfuerzo invertido. Como a la época cuando nacieron los blogs personales, que cada uno se mataba currando para el suyo y prácticamente era su único lector. A mí me pasó. Hacía blogs y al final el único que lo leía era yo. Trabajar en redes, en el mundo digital, implica hacerlo con una estrategia muy bien definida, usando estadísticas para evaluar el impacto real de nuestras acciones y luego evaluar la utilidad de esas acciones, que luego podremos mantener, modificar o eliminar. De la misma forma que hay que atreverse a probar, ensayar nuevas herramientas y trabajar en el beta permanente, porque el ecosistema digital nos permite realizar acciones de muy bajo coste que pueden tener un altísimo impacto en nuestros servicios. De la misma forma, digo, hay que atreverse a abandonarlas cuando el trabajo no compense. Yo, por ejemplo, creé y gestiono la página web de mi biblioteca y en su día creé perfiles en Pinterest, en Flickr, en WordPress, en Facebook, en Instagram y al final me he cargado todos. Solamente me he quedado con la página web. Ojo, alguno de ellos tenía bastante impacto, mucho impacto, de hecho. Pero en una balanza puse el tiempo y el esfuerzo que estaba invirtiendo en ellos para que funcionaran bien, que esa es otra cosa, si no funcionan bien, no hacerlo. Y en la otra, evalué el impacto real que eso tenía en mis usuarios reales. ¿Estaba trabajando para mis usuarios o estaba trabajando para Facebook? Y en tanto que los recursos de tiempo y trabajo son limitados, esto es así, siendo 2 personas para toda la biblioteca, como estamos en nuestro caso, ¿ese trabajo compensaba? Pues no. ¿Podría dedicar esos recursos que estaba utilizando a servir mejor a mis usuarios en otras áreas? Sí. Pues santas Pascuas. Se cierra todo y otra cosa, y no pasa nada. Y como última receta para una biblioteca mejor, esperanza, como diría Manu Chao. Por supuesto que hay indicadores negativos, carencias y muchas cosas que mejorar en las bibliotecas, pero por una vez vamos a poner el foco en lo positivo, en nuestras fortalezas, en las posibilidades que tienen las bibliotecas rurales, en los cambios de base que pueden resultar fundamentales. Porque todos intuimos que algo se mueve en el rural. Estamos viviendo un cierto espíritu de época, un zeitgeist, una atmósfera de empoderamiento del mundo rural, que tengo la esperanza de que nos conducirá a una situación mejor, con más oportunidades, con más cosas que aportar, y donde las bibliotecas de pueblo
podemos ser actores clave. Oportunidades, por ejemplo, en el capítulo de la financiación, ahí tenemos el plan de medidas ante el reto demográfico del Ministerio para luchar contra la despoblación rural, donde las bibliotecas podemos captar mucha financiación para la prestación de distintos servicios, o el Plan Nacional de Competencias Digitales, donde también podemos conseguir financiación adicional para la capacitación en competencias digitales básicas, sobre todo para la población mayor del medio rural, que después de todo son quienes más lo necesitan. Además, seguimos siendo el equipamiento cultural más extendido de España. Somos un servicio querido y apreciado por la sociedad. Nos han dado un 8,2 en el último barómetro. Tenemos una imagen tremendamente positiva de cara a la ciudadanía, que ya quisiera para sí cualquier empresa o servicio público. Por norma general, la gente acude a la biblioteca con ánimo positivo y un plus de buen rollo. Esto lo vivimos todos en el mostrador. Y esto es muy especial. Los compañeros de otros servicios de mi ayuntamiento realmente alucinan con ese talante que tiene la gente. Esa disposición de ánimo que tiene el ciudadano cuando se acerca al mostrador de la biblioteca. Porque esa actitud no la disfruta ningún otro servicio público. Hasta la población que nunca viene a las bibliotecas las defiende como un servicio público básico e imprescindible. Y esta imagen pública de valor es muy, muy poderosa. A mayores, creo que nuestras capacidades en el mundo de la información pueden traducirse en nuevos servicios digitales con un enorme potencial para servir a la comunidad global, trabajando desde nuestra biblioteca de pueblo. Hablo de globalización, de ese término que aúna lo global y lo local para definir las capacidades del que vive y actúa localmente, pensando globalmente. Porque en ese campo tenemos un potencial muy grande para conseguir que cada lector encuentre su libro y cada libro encuentre su lector. A estas alturas de la vida, decir que las tecnologías digitales son beneficiosas resulta una obviedad y una banalidad estupenda. Pero es que es así. Internet y la web han incrementado al infinito nuestra capacidad para conectarnos con casi todas las personas y con casi todos los contenidos que se vuelcan en la red. Esto abre un mundo de posibilidades para todos los campos, oficios y profesiones, y para nosotros más, ya que trabajamos en el mundo de la formación, la información y el entretenimiento. Desde una pequeña biblioteca rural, más o menos aislada geográficamente, y con las únicas herramientas del conocimiento, la tecnología y una conexión a Internet, un bibliotecario puede mejorar enormemente el servicio de su biblioteca y el servicio que presta a la comunidad como profesional del libro y la lectura. Vivir en el rural ya no representa un impedimento para formarse, trabajar e innovar. Innovar, por ejemplo, en el tema de la recomendación de lecturas, un campo con grandes posibilidades y un enorme potencial para nuestra profesión. La gente quiere leer. Cada año aumentan los lectores y la lectura de libros. Y esos millones de personas están deseando encontrar libros que les gustaría leer. Pero les cuesta encontrarlos, porque la oferta es enorme. Y a veces es tan enorme que llega a desesperar. ¿Cómo no? En España se publican unos 64.000 nuevos libros al año, según datos del 2019, a los que podemos sumar todos los publicados en la historia de la literatura, que más o menos son estos que tenemos aquí. Los contó Google en 2010 y se supone que desde entonces se publicaron como 40 millones de libros más desde el 2010. Y caray, una persona que solo quiera leer un libro se puede sentir francamente abrumada por tantas opciones disponibles.
Veamos los datos sobre recomendaciones del 2020 proporcionados por el barómetro. Mirad, casi el 80% de los lectores suelen buscar información o recomendaciones para escoger sus próximas lecturas. El 80%. ¿Y dónde buscan esas recomendaciones? Pues a través de los recursos que tenemos aquí a la derecha. Amigos familiares, páginas web, etc. ¿Dónde estamos situadas las bibliotecas? Pues por ahí abajo. Solamente el 5,10% de los lectores utilizan las bibliotecas para buscar recomendaciones de libros. El 5,10%. ¡Qué horror! ¿En serio que después de siglos de trabajo como profesionales el libro y la lectura, nuestro papel se tiene que ver relegado a esta posición? Pues yo creo que no. Yo creo que si nos centramos, podemos recuperar nuestro papel como mediadores de lectura, como recomendadores, y encajar como el agente principal de selección y recomendación de libros, trabajando en un ecosistema Internet, incluso desde el medio rural. Creo que hay una gran oportunidad profesional en este campo de la recomendación de lecturas. Viviendo en cualquier sitio, con un ordenador y una conexión a Internet, el bibliotecario puede trabajar como intermediario del conocimiento, organizando, canalizando y haciendo accesible información sobre la gran cantidad de contenidos publicados en el mercado. Para ello, puede especializarse en un tema específico, en un nicho de información, y después buscar libros que puedan encajar entre el mare magnum de la oferta editorial, analizarlos y seleccionar los más adecuados de acuerdo a criterios preestablecidos. A través de una plataforma online, el bibliotecario difunde esa información de altísima calidad de forma profesional, independiente de los intereses del mercado. De esta forma, ayuda al lector global, creando un primer filtro de lecturas posibles de acuerdo a sus necesidades, y así el lector puede descubrir y escoger sus libros de forma fácil y accesible, ahorrando tiempo y recursos y teniendo la seguridad de que su próxima lectura siempre estará alineada con sus intereses. Hablamos de nichos informativos, ¿sí? Y podríamos pensar que un nicho informativo no tendría tanta demanda como, por ejemplo, pues, ponerse a recomendar bestsellers en narrativa contemporánea. Pero debemos ampliar la perspectiva. Nuestro público potencial ya no se limita a los ciudadanos de nuestro pueblo, que también, porque todo lo digital puede tener una traducción a lo local, a lo físico, sino que por el mismo trabajo amplificamos nuestro público potencial a todos los ciudadanos del planeta. Trabajando en un nicho informativo, creamos una herramienta especializada y centralizada que se puede convertir en la referencia informativa de todas las personas del mundo con necesidades y gustos similares, que serán muchos. Por muy pequeño que sea el nicho, a escala mundial siempre habrá un enorme número de personas interesadas en él. Y si hablamos de una estrategia colectiva de long tail bibliotecario, la suma de muchos nichos gestionados online por muchos bibliotecarios puede hacer que nuestras instituciones alcancen una posición muy significativa en el mercado de las recomendaciones de lectura. Por lo tanto, cada uno debería elegir un tema. ¿Y qué tema? Bueno, pues está claro que cada uno puede tener el suyo, un tema que le interese personalmente, que le apasione, que responda a una demanda colectiva que haya detectado en la sociedad. Así que lo primero y más importante es el concepto. El concepto, como diría mi paisano Mantiña. Yo lo tenía claro. Mi concepto era la biblioterapia infantil. Ese era mi nicho. Había detectado esa demanda permanente desde el mostrador de mi biblioteca
de padres y madres que buscaban recomendaciones de cuentos para gestionar determinados problemas infantiles de sus hijos. Además, yo tengo 2 niños pequeños, o sea, soy biblioterapeuta doméstico y conozco de primera mano los beneficios reales de los cuentos para echar una mano a los peques. Así que la herramienta digital que quería desarrollar tenía que ver con la recomendación de lecturas para tratar y prevenir problemas infantiles. La biblioterapia es una disciplina que usa el libro con finalidad curativa y que creo que tiene mucho potencial, ya que los trastornos psicológicos estarán desgraciadamente más presentes en nuestra sociedad del futuro. La biblioterapia es una actividad terapéutica basada en la lectura como herramienta para prevenir y tratar problemas emocionales y por ello hablamos de una disciplina a medio camino entre la biblioteconomía y la psicología. Desde la psicología se entiende como un método que colabora en la terapia psicológica y desde la biblioteconomía el concepto está más enfocado en la búsqueda y selección de lecturas adecuadas para colaborar en ese tratamiento. Aunque hay distintas posibilidades para gestionar el proceso biblioterapéutico, la situación ideal sería esta que vemos aquí. La familia ha detectado un problema en el niño y acude a un especialista, sea médico, pediatra, psicólogo, terapeuta. El especialista realiza un diagnóstico identificando el problema y estableciendo los requisitos para un posible tratamiento de apoyo con libros. Esta información luego es trasladada al bibliotecario, que selecciona las lecturas más apropiadas para tratar el problema de acuerdo a las características del niño y más tarde proporciona tanto el libro como una capacitación básica para el narrador, o sea, en persona, en folleto, en papel. Obviamente, lo óptimo sería que tanto el especialista como el bibliotecario realizaran un seguimiento posterior para asesorar y evaluar todo el proceso biblioterapéutico. A través de los cuentos, los niños pueden entretenerse y así evadirse de sus padecimientos, pero también pueden reflexionar sobre sí mismos, identificar pensamientos y sentimientos, ponerles nombre, averiguar su origen, el por qué están sintiendo lo que están sintiendo, generar planes de acción, animarse a verbalizar sus emociones, porque comunicarse es una forma de poder gestionarlas mejor. Pero los cuentos también ayudan en otro sentido. Cuando una persona se sumerge en la lectura, procesa la ficción desde su propia subjetividad y la hace suya. El lector se siente identificado con determinados elementos familiares que reconoce en la historia y los personajes, y gracias a ello empatiza, creando conexiones, afinidades, uniones entre su propia realidad y la ficción. Y así genera un espacio entre su realidad y la fantasía donde se mezclan elementos de un mundo y otro. Desde ese espacio simbiótico y casi de forma inconsciente, el lector asimila información, reinterpreta su experiencia personal, considera su situación desde otros puntos de vista, aprende respuestas y estrategias emocionales que más tarde podrá aplicar en su realidad cotidiana y que le ayudarán a superar sus propios problemas personales. De esta forma, a través de la identificación, acaba produciéndose una transferencia de elementos positivos desde el personaje de ficción hasta la persona lectora, lo cual puede ser utilizado como una poderosa herramienta terapéutica. Lógicamente, cuanto mayor sea la identificación, más eficaz será el tratamiento. Por eso es tan importante la función de seleccionar las lecturas más adecuadas, teniendo en cuenta el problema a tratar, los requisitos necesarios y las características del paciente. Y en esa tarea, los bibliotecarios somos los más capacitados.
La biblioterapia infantil es un campo con el que estamos más o menos familiarizados en los últimos tiempos, gracias al interesante conjunto de proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años, sobre todo en el ámbito clínico y pedagógico. Sin embargo, desde el ámbito bibliotecario, los proyectos han sido bastante puntuales. Tenemos a la biblioteca de Busquiz con Fernando y su equipo, que precisamente tienen el servicio de pediatría en el mismo edificio de la biblioteca, lo cual crea unas sinergias muy interesantes. También a Soto de Real, precisamente Juan, ha estado antes y han trabajado mucho con las personas mayores en biblioterapia. O también la biblioteca de Torre de Embarra, en Tarragona, o el proyecto de lecturas saludables en las bibliotecas de Hospital y del Estado en Galicia, Bibliosaude. Y con todo, salvo estos proyectos puntuales y algunos más, parece que las grandes posibilidades de este tipo de prescripción lectora no han llegado todavía al grueso de sus usuarios potenciales. Quizá por falta de difusión, pero quizá también porque faltaban herramientas adecuadas para hacerlo. Creo que se echaba en falta un recurso de selección y recomendación donde poder escoger las lecturas pertinentes para hacerlo. Y por eso creé los cuentos que curan. Los cuentos que curan es una herramienta de prescripción lectora que tiene por objeto recomendar cuentos para prevenir y tratar problemas infantiles y mejorar la gestión emocional de los niños en distintas situaciones. A través de la página busco, analizo, selecciono y recomiendo cientos de libros para ayudar a que familias y profesionales de distintos ámbitos usen el poder de los libros en beneficio de los peques. La persona interesada, sea por razones profesionales o familiares, ahora tiene una herramienta a mano para encontrar fácilmente listados de cuentos categorizados por tema, con un número de títulos muy amplio donde escoger en función de sus necesidades. A día de hoy ya están publicadas 15 selecciones temáticas, con más de 450 fichas de libros recomendados, y continuamente voy añadiendo nuevas referencias y trabajo en nuevas selecciones. De hecho, en proyecto, ahora mismo proyectadas, hay 24 selecciones más. Los destinatarios del proyecto son de dos tipos. Por un lado, los destinatarios finales son los niños de 3 a 9 años, una etapa donde se originan y consolidan gran parte de los problemas emocionales y rasgos de la personalidad que pueden condicionar la vida del menor a lo largo de su vida. Por ello, es una edad fundamental para la detección, actuación y tratamiento. Además, la biblioterapia a estas edades es muy poderosa, es una herramienta muy poderosa, porque los niños disfrutan de una relación muy especial con la ficción a esta edad, identificándose profundamente con personajes e historias y posibilitando así un tratamiento mucho más eficaz. Indicar que no solo hablamos de niños con problemas, sino que los cuentos recomendados también pueden usarse como herramienta de prevención de trastornos, para la crianza respetuosa, para la educación en valores, para fomentar la inteligencia emocional o simplemente para un entretenimiento de calidad. Es decir, su lectura puede resultar positiva para todos los niños. El segundo tipo de destinatarios son los mediadores de lectura, los adultos. Nos referimos a familiares y profesionales de distintos ámbitos, como bibliotecarios, profesorado, terapeutas, psicólogos, consultores de crianza, etc. Por las edades de los niños, estamos hablando de prelectores y de primeros lectores, el narrador es necesario para poder leer los cuentos, pero además se convierte en una figura clave para que los niños puedan aprovechar todos los beneficios de la terapia con libros. Además, si el que narra es un familiar, las ganancias son mucho mayores, ya que puede transmitir un mayor clima de seguridad, tranquilidad, comunicación y disfrute compartido, convirtiendo la narración en una forma más de fortalecer el apego y la relación personal. En la página web se publican los listados de recomendaciones divididos en 3 categorías.
Por un lado, la gestión emocional, temas de gestión emocional. En esta categoría se incluyen trastornos psicológicos y problemas emocionales derivados de causas biológicas o ambientales, pero es un poco generalista también. Se trata de problemas de base, como la autoestima baja, que pueden ser origen de otros problemas muy importantes a lo largo de la vida. Aquí tenéis algunas de las selecciones que se proponen para haceros una idea. La segunda categoría es trastornos de conducta. En este caso hablamos de un conjunto de comportamientos negativos que se manifiestan en la infancia a través de la agresividad, impulsividad, negativismo, conductas desafiantes. Normalmente no representan trastornos psicológicos por sí mismos, pero son un síntoma de que el niño está sufriendo algún problema emocional más profundo que no puede o no sabe gestionar por sí mismo. Y por último, problemas en casa. En esta categoría se agrupan una serie de situaciones, experiencias o ambientes domésticos que pueden ser origen de posteriores problemas emocionales y de conducta. Hablamos de hechos muy dispares, desde la experiencia de una mudanza, por ejemplo, hasta ser víctima de abusos por parte de un adulto. La página está desarrollada en WordPress, con un diseño sencillo, usable, totalmente adaptable. Y cada temática se desarrolla con una amplia selección de cuentos infantiles recomendados, divididos por grupos de edad, un grupo de prelectores de 3 a 6 años y otro grupo de primeros lectores de 6 a 9 años, que incluyen decenas de recomendaciones de lecturas de calidad, cuentos actuales, publicados en papel, durante el siglo XXI en español. La información bibliográfica de cada cuento aparece en forma de ficha, como las que veis aquí, que incluye la imagen de cubierta, el título, la autoría del texto e ilustraciones, editorial, año de publicación, extensión, ISBN, edad recomendada y se completa todo con la información sobre el argumento, una breve reseña crítica, donde se evalúa la fortaleza del material para gestionar el problema. En definitiva, los cuentos que curan es un ejemplo de cómo se puede ampliar el perfil profesional del bibliotecario creando nuevas herramientas y servicios por Internet. No estoy hablando de que todos nos pongamos a recomendar libros para la biblioterapia infantil, por supuesto. Ni siquiera que trabajemos todos en prescripción lectora. Lo que me gustaría plantear para vuestra reflexión es que todo esto puede servir como un ejemplo más de cómo un bibliotecario rural, con pocos medios y desde su pueblo, puede identificar necesidades en su comunidad local y experimentar con respuestas globales en un mundo digital. Respuestas desde el ecosistema Internet, pero haciendo lo que los bibliotecarios hemos hecho siempre: ser mediadores entre el libro, la lectura y nuestra comunidad de usuarios. Fomentar el hábito lector, el interés por la lectura, adaptándonos a las nuevas necesidades, pero sin perder el norte. Buscar nuevos campos de actuación donde el libro y la lectura puedan servir como herramienta para el entretenimiento, la formación, la información o cualquier otra función que identifiquemos y vaya surgiendo. Seguir siendo, en definitiva, bibliotecarios. Y seguir mediando para conseguir que los libros se usen, que cada lector tenga su libro, que cada libro tenga su lector, que el lector ahorre tiempo y que la biblioteca siga siendo un organismo en crecimiento. ¿Hablamos de una biblioteca nueva? No. De hecho, estamos hablando de la biblioteca de toda la vida, con las mismas funciones y servicios, pero adaptada a un ecosistema digital. Aquí tenemos las archiconocidas 5 leyes de la biblioteconomía que el teórico indio Ranganathan planteó en 1931. Unos principios que representan el ideal de servicio y filosofía de la biblioteca y que, como veis, y aunque los hemos escuchado hasta la saciedad en el pasado,
siguen estando perfectamente vigentes en la actualidad. Unos principios basados en 3 elementos clave: libro, lectura, biblioteca. Libro, lectura, biblioteca. El mundo cambia tanto y tan rápido que muchas veces podemos perder el norte. Quizá por ello, cada vez más nos encontramos con algunas bibliotecas, algunas experiencias que se vuelcan en crear servicios que, en mi opinión personal, poco tienen que ver con las bibliotecas. Y yo creo que perdemos el foco si no tenemos presentes estas 3 palabras que deberían guiar nuestro trabajo: libro, lectura, biblioteca. Creo que el libro y la lectura siguen teniendo un potencial enorme en nuestra sociedad, inconmensurable. Y las bibliotecas podemos seguir siendo bibliotecas sin tener que dedicarnos a otra cosa que no sea el libro y la lectura, en cualquiera de sus múltiples formas que conocemos y en las que nos quedan por conocer. En un mundo continuamente nuevo, continuamente hay nuevos campos y servicios por descubrir, donde la materia prima con la que siempre hemos trabajado, el libro y la lectura, pueden ser de aplicación y utilidad. Seguir apostando por el libro, la lectura y las funciones bibliotecarias de toda la vida no significa ser conformista, reaccionario, conservador. Al contrario, yo creo que precisamente eso significa ser innovador. Muchas gracias. Bueno, David, pues vaya presentación y vaya intervención. Te has currado. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poco justos de tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Voy a pasar directamente y luego, si da tiempo, te hago alguna pregunta que yo tenía preparada para ti, pero te voy a hacer alguna pregunta que nos han enviado, por ejemplo, Carmen Diego. Pienso que recomendar de manera personalizada no es fácil. Hay que leer mucho. ¿Cómo lo haces tú? ¿Nos puedes dar algunas pautas? Gracias. Pues es muy difícil recomendar de forma personalizada. Por eso, yo lo que hago en principio, de los libros que recomiendo, el 90, la gran mayoría de los libros los leo. Son cuentos, son pequeñitos, entonces eso permite poder leer la inmensa mayoría, si no casi todos. Lo que tengo, o sea, lo que hago es adaptarlos a un determinado patrón de usuario. En este caso, divididos, como os dije, por la temática y por la edad. Y los filtro con los criterios de calidad, de pertinencia, de disponibilidad en el mercado editorial, etc. Como dijo, yo lo que hago es un primer filtro donde la persona interesada puede acceder a esas recomendaciones y filtrar luego a su vez. O sea, hago un primer filtro que luego la persona, que suele ser el narrador o el familiar, puede hacer un filtro sobre ese filtro. Naturalmente yo no conozco al niño, ni el problema que tiene, ni la edad, ni el género, etc. Pero el narrador o padre o madre sí que lo conocen y en ese listado de libros amplio que yo ofrezco puede elegir el que más le interese. Voy a hacerte una pregunta, si me la puedes responder brevemente, porque ya tenemos que ir acabando. Tú eres un bibliotecario, David, local, en una biblioteca, vamos a decir, rural o de una localidad pequeña, aunque son 20.000 personas, creo que has dicho, las que viven en Oporriño, pero estás trabajando a través de Internet. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son tus usuarios? Vale, los usuarios, yo este proyecto lo hago de forma profesional, pero personal, pero al mismo tiempo tengo un pie en la biblioteca. Mis usuarios de la biblioteca son los usuarios, los ciudadanos de Porriño, pero creo que todo lo global tiene una traducción a lo local, todo lo virtual tiene una traducción a lo físico y a la inversa. Con lo cual creo que podemos aprovechar nuestro trabajo en las bibliotecas locales, como había dicho, para que los resultados sean aprovechables de manera global a través de Internet. Vale,
Perfectamente, creo que ha quedado perfectamente contestada la pregunta. Siento no poder hacerte o que no poder hacerte ninguna pregunta más por las circunstancias de tiempo, pero me ha parecido muy interesante. Has empezado dando unos consejos, has empezado dando esas pautas desde tu punto de vista y luego has hablado de tu proyecto. Me ha parecido muy interesante. Estoy convencido de que las personas que nos han estado viendo a través de nuestro canal de YouTube ha sido muy, muy enriquecedor. Voy a terminar haciéndote algún, algún comentario. Merce Vázquez Fernández, ¿qué instalaciones más bonitas, David? Dan ganas de ir a estar ahí. Venid, Bibliobuses, estáis invitados. Bibliobuses de Palencia, las bibliotecas como content curators de la información y de las lecturas. Sí. Mari Carmen Hortal, creo que a los bibliotecarios nos cuesta bastante el expurgo en general y pone unos iconitos de llorando, o sea que... Ya, sí, sí. Nos pasa a todos, pero es algo que haces que no te gusta, pero tienes que hacer. Efectivamente. La Biblioteca Municipal de Tordesillas dice, por experiencia, creo que las redes sociales de las bibliotecas como recomendadoras de libros funcionan muy, muy bien. Mari Carmen Hortal, biblioterapia. Le has puesto nombre a alguna de las actividades de mi biblioteca, incluyendo actividades con cuentos en valores, emociones, relaciones. Gracias por este proyecto tan importante. Gracias. Carmen Diego dice, pienso que recomendar de manera personalizada no es fácil, hay que leer. Bueno, esta es la pregunta que te he hecho antes. Marilú Soriano, excelente intervención, David. Nos has dado muchos consejos y has apuntado grandes verdades. Enhorabuena porque haces una labor encomiable en tu biblioteca. Está claro que la vives. Muchísimas gracias. Y Covadonga dice, una lección magistral para todos los bibliotecarios. Enhorabuena, David, por tu presentación. Muchas ideas, muchas iniciativas para compartir e innovar. Y Violeta, muy interesante, conceptos muy claros. Muchísimas gracias. Pilar, gracias, muy enriquecedor y reconfortante. Bueno, David, has triunfado. Gracias. Has Gracias. triunfado entre tus compañeros bibliotecarios. Me parece muy interesante. Además, creo que ha estado muy bien estructurada la presentación y creo que hemos acertado trayéndote aquí a este pequeño foro para los bibliotecarios. Muchísimas gracias. Espero volver a verte pronto y espero poder hablar contigo muy pronto. Y de nuevo reitero ese